Hola jóvenes, ¿cómo están? Nuevamente bienvenidos a mi canal. Muchas gracias por suscribirse y muchas gracias por estar pendiente todas las semanas a un nuevo video que estamos subiendo de la asignatura de matemáticas, la bella asignatura de las ciencias exactas como lo es las matemáticas. Gracias por suscribirse y si todavía no lo han hecho, les animo a que lo hagan y que reciban como cada semana las notificaciones a sus dispositivos acerca de estos videos cortos que estamos haciendo. El día de hoy vamos a ver el tema, uno de los temas que siempre está incluido dentro del tema de la geometría, como lo es los sólidos geométricos redondos. En videos anteriores hemos visto acerca de los prismas de los poliedros, que tenemos los prismas, y dentro de los prismas tenemos a los paralelogramos o a los paralelepípedos, y también tenemos a las pirámides, que son figuras planas donde la base era importante de saber cuántos lados tenía porque era una base regular. En este caso vamos a ver figuras geométricas que son redondas, que tienen figuras curvas dentro de su estructura o dentro de su dibujo. Hay tres figuras geométricas redondas importantes. La primera vamos a decir que es el cilindro. El cilindro es una figura geométrica que ustedes bien saben que se forma de la rotación de un rectángulo. Miren, acá está el rectángulo, de la rotación de un rectángulo sobre su propio eje. A ese lado nosotros le llamamos altura, y el eje que da vuelta alrededor se le llamamos generatriz. La siguiente figura que nosotros tenemos el día de hoy es el cono. A esta se le llama cono de revolución, cilindro de revolución, porque recuerden que la revolución gira alrededor de 360 grados sobre su propio eje. Por eso se le llama cono o cilindro de revolución. También se le llama cono de revolución a la figura que nace de la rotación de un triángulo sobre su propio eje. Miren, tenemos ahí un cono que nace de la rotación sobre su propio eje. Y a esto le llamamos cono. A esta parte de acá se le llama altura, y a esta parte de aquí se le llama generatriz, al igual que este. Generatriz. ¿Por qué generatriz? Porque es el lado donde comienza a dar vueltas sobre su propio eje el cono. Entonces a ese lado se le llama generatriz. Mientras que a este lado también se le llama altura, que es la misma generatriz. Y la tercera figura que nosotros tenemos es la esfera. La esfera, que es una figura geométrica que nace de la rotación en ambos sentidos, en sentido horizontal y en sentido vertical, de una circunferencia que gira alrededor de su propio eje. La esfera, que es esta tercera figura, la esfera solo tiene una área. La esfera es la única figura cilíndrica o la única figura circular o redonda, mejor dicho, que solo tiene un área y un volumen. Las demás, esta figura, el cilindro y el cono, sí tienen un área lateral, tienen un área total y también tienen un volumen. Solo la esfera tiene área y tiene volumen. Vamos a hacer algunos ejercicios para que queden mucho mejor y más claros. Tenemos nuestro primer ejemplo que dice: determinar el área lateral, el área total y el volumen. Tanto en el cilindro como en el cono vamos a utilizar los cuatro: área lateral, área total y volumen. De un cilindro, miren, ya me da la forma, me dice que es un cilindro. En este primer ejemplo es de un cilindro que tiene, dice, de un cilindro recto que tiene un radio de 12 centímetros y tiene una altura, o sea, una H de 24 centímetros. Recordemos que la generatriz en el cilindro es la misma altura. La generatriz en el cono ya es muy diferente. Entonces tenemos el cilindro, el área, tenemos el radio que es de 12 centímetros y tenemos la altura que es de 24 centímetros. Entonces vamos a definir las fórmulas del área lateral. Área lateral es igual a 2pi r por la altura. Esta es la fórmula del área lateral de un cilindro específicamente. Entonces acá decimos 2 por el valor de pi. Pi vamos a utilizar
la constante completa por el radio, que es de 12 centímetros, por la altura, que es de 24 centímetros. Entonces decimos que el área lateral es igual, entonces utilizamos nuestra calculadora, 2 por el valor de pi. Acuérdense, para el valor de pi es Shift y la tecla X. Entre paréntesis el 12, cerramos paréntesis, y en el otro paréntesis 24. Esto nos da un total de 1809.56 centímetros. Como multiplicamos centímetro por centímetro, me va a dar centímetro cuadrado. Y con esto, pues miren, sencillo, ya tengo lo concerniente al área lateral. Ahora el área total. El área total me dice que la fórmula es 2 por el valor de pi por el radio, que ya sabemos que es de 12 centímetros, multiplicado por la suma de la altura más el radio. Si sumamos estos dos, o sea, quedaría 24 centímetros más 12 centímetros. Podemos hacerlo todo directo en la calculadora para no estar yendo paso por paso. Entonces decimos 2 entre paréntesis, 2pi entre paréntesis, 12, cerramos paréntesis, abrimos nuevamente paréntesis y agregamos 24 más 12. Y eso me va a dar un total de 2714.34 centímetros cuadrados. ¿Por qué? Porque la suma de estos dos me va a dar simplemente centímetros. Ahora, centímetro por centímetro me va a dar centímetro cuadrado. Entonces ya tenemos aquí resuelto cuánto es mi área total. Vamos ahora a nuestro volumen. El volumen dice que es igual a pi por radio al cuadrado, en este caso son 12 centímetros al cuadrado, multiplicado por la altura, que es de 24 centímetros. Tenemos esto, entonces vamos a multiplicarlo directamente, teniendo cuidado de que acá dice que está elevado al cuadrado, por lo tanto serían 12 al cuadrado. Sería la letra o la constante pi entre paréntesis 12, cerramos paréntesis, lo elevamos al cuadrado, cerramos nuevamente paréntesis, abrimos nuevamente a 24. Miren, más o menos así se tendría que ver para que esté bien. Noten bien que el 2 está elevado. Ahora le damos igual y eso me da un total de 10.857.34 centímetros, que serían, estos son centímetros cuadrados, más centímetros serían centímetro cúbico. Y con esto pues ya tengo el área lateral, el área total y el volumen de nuestro primer ejemplo. Vamos a nuestro segundo ejercicio. Nuestro segundo ejercicio dice: encuentre el área lateral, el área total y el volumen de un cilindro. Nuevamente nos dice de un cilindro que tiene un diámetro, dice, tiene un diámetro de 20 centímetros en la base. Tiene un diámetro de 20 centímetros en la base y tiene una altura de 10.2 centímetros. Son los dos datos que me dan, el diámetro y la altura. Entonces mi fórmula del área lateral, comienzo y dice que es 2pi radio por altura. Sin embargo, ustedes fíjense que no tenemos en la base de datos, no tenemos el radio, pero sí tenemos el diámetro. Sabemos que el radio es la mitad del diámetro, o sea, dividir diámetro entre 2 y eso me va a dar 10 centímetros de radio. Ya tenemos este dato. Por lo tanto, ya podemos decir que sería 2pi por el radio, que son 10 centímetros, y la altura, que en este caso son 10.2 centímetros. Aplicamos entonces o utilizamos la calculadora para obtener el resultado final de nuestro ejercicio, o para encontrar el área lateral de nuestro ejercicio. Sería en este caso 659
.73 centímetros cuadrados. Esa sería entonces mi área lateral de este cilindro número 2. Tenemos ahora, vamos a encontrar el área total, en la cual dice que la fórmula es 2pi r, entre paréntesis la suma de la altura más el radio. Tenemos ya aquí los datos, sabiendo de que ya no vamos a utilizar los 20 centímetros de diámetro, porque la fórmula no es diámetro lo que nos dice, sino que lo que nos está pidiendo la fórmula es el radio. Vamos a multiplicar todo eso. Tenemos 2 por pi, entre paréntesis 10, cerramos paréntesis, abrimos nuevamente paréntesis e ingresamos 10.2 más 10, cerramos el paréntesis. Eso nos da un total de una área total de 1269.20 centímetros cuadrados. Cuadrados, recuerden siempre, porque es un área y estamos hablando de áreas totales y áreas laterales. Vamos ahora al volumen. Finalmente, en este ejercicio número 2 tenemos que vamos a encontrar el volumen. Tenemos la fórmula pi por r al cuadrado por la altura, sería pi por 10 centímetros elevados al cuadrado por la altura, que es 10.2. entonces comenzamos a hacer el procedimiento. Pi 10 lo elevamos al cuadrado por 10.2, que es la altura, y esto nos va a dar un volumen de 3204.42 centímetros cúbicos. Cúbicos obviamente se entiende porque estamos hablando de un volumen. Vamos a nuestro tercer ejercicio. Nuestro tercer ejercicio dice lo siguiente: encuentre siempre el área lateral, el área total y el volumen de un cono de revolución. Entonces ahí ya me cambia la figura geométrica, me está diciendo de un cono de revolución, y me empieza a dar los datos, que tiene un radio de 12 metros, tiene un radio de 12 metros en la base, obviamente en la base circular, y tiene una altura de 17 metros. Aparte que aquí sí ya me dan una generatriz que la represento con una G. Esta generatriz es de 20 metros de generatriz. Entonces comenzamos encontrando el área lateral. El área lateral específica para el cono es pi por radio por generatriz. Entonces tenemos pi por el radio, que me lo dan, que es 12 metros, y también me dan la generatriz, que son 20 metros. Esta es la fórmula para encontrar el área lateral de este cono de revolución. Sacamos nuestra calculadora y comenzamos. Pi por 12 metros por 20 metros de generatriz. Eso me da un total de 753.98 metros cuadrados. Cuadrados, insisto, porque estábamos trabajando en el área. Ahora vamos a buscar el área total. El área total dice que es igual, la fórmula es pi por radio, entre paréntesis, y la suma de la generatriz más el radio. Sustituyamos los datos. Pi pues es una constante, el radio ya sabemos que es de 12 metros, y la generatriz más el radio es 20 metros más 20 metros de generatriz más 12 metros, que es el radio. Vamos entonces aquí a sustituir pi por 12 por 20 más 12, y eso nos va a dar un total de 1206.37 metros cuadrados. Esta es entonces mi área total de este ejercicio número 3 de este cono de revolución. Vamos ahora a encontrar el volumen. Miren, el volumen, para encontrar el volumen de un cono es igual a 1/3 pi radio al cuadrado, o sea, la cantidad del radio lo vamos a elevar al cuadrado por la altura. Aquí tenemos 1/3 de pi, 12 elevado al cuadrado más o por 20. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Vamos a utilizar la calculadora. Decimos que es 1 AB sobre C3 de pi. Vamos a poner pi entre paréntesis, pi. También vamos a poner en paréntesis 12 elevado a la 2. Y también vamos a poner en paréntesis 20 metros. Algo más o menos se va a mostrar así en la pantalla de su calculadora: 1/3 entre paréntesis pi, luego la cantidad
del radio, que es de 12 al cuadrado, miren el 2 pequeño, y finalmente tenemos la altura, que también va entre paréntesis, 20 metros de altura. Le damos igual y eso nos va a dar el volumen de este ejercicio número 3, que es de 3015.93 metros cúbicos, porque estamos hablando de el volumen. Vamos ahora al cuarto ejercicio, que nos dice: encuentre siempre el área lateral, el área total y el volumen de un cono de revolución que tiene un diámetro de 4 milímetros, tiene una altura de 21 milímetros y tiene una generatriz de 25 milímetros. Recordemos que la fórmula del cono no utiliza diámetro, por lo tanto sabemos que el radio es dividir el diámetro entre 2. 2 milímetros es el radio, y comenzamos a obtener el área lateral, la cual dice que la fórmula es pi por radio por generatriz. Pi por el radio, que es de 2 milímetros, y la generatriz, que es de 25 milímetros. Usamos nuestra calculadora para obtener el valor del área lateral. Decimos que es pi por 2 por 25. Eso nos va a dar 157.08 milímetros cuadrados. Entonces ya tenemos acá el área lateral. Y podemos encontrar el área total también con la fórmula que aparece, que es pi por radio generatriz más el radio. Estas son fórmulas ya establecidas para cada una de las figuras geométricas. 2 milímetros, generatriz, que son 25 milímetros, más los 2 milímetros que tenemos de radio. Vamos a obtener entonces el volumen. Es pi, entre paréntesis, 2, cerramos paréntesis y sumamos 25 más 2. Eso nos va a dar un área total de 169.65 milímetros cuadrados. Tenemos entonces el área lateral y también tenemos el área total. Finalmente el volumen, 1/3 de pi por el radio elevado al cuadrado, que es de 2 milímetros, por la altura, que es de 21. Entonces comenzamos: 1/3, 1 a b sobre c 3, entre paréntesis vamos a poner el valor de pi, entre paréntesis ponemos el valor de 2 elevado al cuadrado y entre paréntesis ponemos el valor de la altura, que es de 21. La respuesta que nos da es 87.96 milímetros cuadrados. Ese es el volumen de esta figura número 4, que es un cono de revolución. Vamos al ejercicio número 5, en el cual me dice que encuentre solamente el área y el volumen, porque estamos hablando de una esfera. Encuentre el área y el volumen de una esfera que tiene un radio de 4.2 metros. 4.2 metros. ¿Qué significa? Que solo voy a encontrar área y volumen. Entonces el área de una esfera, la fórmula es 4pi r al cuadrado. Esa es la fórmula del área de una esfera. Entonces decimos 4 por el valor de pi por el valor del radio, que es de 4.2 metros, y lo elevamos al cuadrado. Área entonces es igual a 4 por el valor de pi por el valor de 4.2 y lo elevamos al cuadrado, y eso nos da un total de 221.67 metros, que son cuadrados. Y de un solo calculamos el volumen con la fórmula 4/3 de pi r al cubo. 4/3 de pi r al cubo, o sea 4/3 por el valor de pi por el valor del radio, que es de 4.2 metros elevados a la 3. Entonces en este caso decimos que es 4/3 por el valor de pi por el valor de 4.2 entre paréntesis y lo elevamos a la 3. Eso nos va a dar un resultado de 310.34 metros cúbicos, porque estamos hablando del volumen. Y con esto pues finalizamos
El ejercicio número 5, recuerden, solo me está pidiendo el área y el volumen. Vamos al sexto y último ejercicio, donde nos dice que tenemos que encontrar el área y el volumen de una esfera que tiene un diámetro de 18 pulgadas. Recordemos que estas fórmulas, ninguna de las tres fórmulas de las figuras circulares o de las figuras redondas, como el cono, la esfera y el cilindro, no utilizan el diámetro en sus estructuras formulares, sino que utilizan el radio. Entonces necesitamos encontrar el radio de los 18, dividimos 18 entre 2 y eso me va a dar 9 pulgadas de radio. Entonces comenzamos con el área. El área, la fórmula para la esfera es 4 por pi por radio al cuadrado. Entonces decimos 4 por pi, porque pi lo usamos toda la constante que aparece en la calculadora. Y el radio, que ya no es 18, 18 es el diámetro, ojo, vamos a usar 9 pulgadas elevadas al cuadrado. Entonces con nuestra calculadora procedemos a darle, sustituir los valores. Tenemos 4 por el valor de pi por el valor del radio elevado al cuadrado. Eso me va a dar 1017.88 pulgadas cuadradas, porque estamos hablando de áreas. Y ahora calculamos el volumen. El volumen, la fórmula es 4 tercios de pi por el radio al cubo. Volumen entonces es igual a 4 tercios por pi, y el radio, que ya sabemos que son 9 pulgadas, las elevamos al cubo para que me dé una misma respuesta. Tenemos entonces 4 tercios y lo vamos a multiplicar por la constante pi y la vamos a multiplicar también por 9, y recuerden que lo estamos potencializando a la 3, no es a la 2, es a la 3. Eso nos va a dar 3053.63 pulgadas cúbicas. Ya tenemos entonces el área y el volumen de esta esfera. Y con esto pues hemos terminado el día de hoy la clase de los sólidos geométricos redondos. Muchas gracias.